Bueno, buenas tardes. Le damos la bienvenida al webinar Miomas uterinos, un enfoque moderno y alternativas. Estamos en el Hospital HM Nuevo Belén. Les damos las gracias por colaborar en este webinar. Y hoy hablaremos de un tema que genera muchas preguntas, más preguntas que respuestas, los miomas uterinos. Sabemos que recibir este diagnóstico puede ser confuso y a veces abrumador. Por eso hemos querido traer un especialista que no solo tiene una gran experiencia médica, sino también una calidad enorme humana. Les presentamos al doctor José María Rodríguez. Es doctor cum de Medicina por la Universidad de Alcalá de Henares, especialista en cirugía ginecológica y obstetricia, especialista en cirugía oncológica y mamaria con amplia experiencia. Es el jefe de la unidad de cirugía ginecológica del Hospital Universitario HM Nuevo Belén. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Para comenzar, quería hacerle una pregunta. Muchas mujeres, cuando escuchan que tienen miomas, sienten miedo y se sienten confundidas. ¿Podría explicarnos de forma sencilla qué son los miomas uterinos y si deben preocuparse por ellos? Pues es muy fácil. Los miomas uterinos son los tumores más frecuentes de la pelvis de las mujeres. Un mioma o leiomioma son tumores que surgen a partir del músculo del útero, que es eso que permite un músculo, que permite relajarse y albergar dentro de un embarazo, y a partir de un miocito, que es una célula de la pared muscular, pierden el control, ese miocito empieza a desarrollarse de forma locada, sin producir metástasis, a diferencia de los cánceres, y es capaz de formar un nódulo, que es lo que nosotros definimos como miomas, que tienen diferentes localizaciones. Si tienen que preocuparse, pues todo dependería un poco de la localización, del tamaño y de los síntomas que le da la paciente, más o menos. ¿¿Son muy comunes? ¿Por qué tanta gente lo desarrolla, tantas mujeres? Pues son tumores muy frecuentes. De hecho, los estudios dicen que aproximadamente entre el 50 y el 70% de las mujeres en edad fértil van a tener uno o varios miomas a lo largo de su vida. O sea que es bastante común. Son muy comunes. Muy comunes. A veces las pacientes no lo saben porque son asintomáticas y en algunos casos con miomas de tamaño incluso gigante. Eso es lo que quería preguntar ahora. ¿Pueden pasar desapercibidos los miomas? ¿Hace falta una prueba específica para detectarlos? Pueden pasar desapercibidos. Es decir, podemos tener miomas de gran tamaño, curiosamente. Hemos operado a muchas pacientes, o los ginecólogos y los que somos especialistas en cirugía mucho más, pacientes que te han dado a la consulta porque de repente, o bien porque su ginecólogo de repente se ha dado cuenta que tiene una paciente con útero miomatoso con miomas de 20 o 30 centímetros, o como la última que operamos hace una semana, que fue su médico de cabecera y que diagnosticó porque me iba por tos y de repente la tumba y le dice, ¿qué tienes aquí? Esto es como un embarazo de 6 meses, porque es un útero polimiomatoso. A veces son muy asintomáticos y a veces, siendo pequeñitos, dan mucha química. ¿Cuáles son las señales más comunes que pueden dar? Sobre todo, los miomas son, o bien los tenemos asintomáticos, y si los tenemos sintomáticos, lo más frecuente es que produzcan sangrados muy abundantes durante la regla, que es lo que nosotros definimos técnicamente como hipermenorreas, que a veces producen anemia y dan mala calidad al paciente, o a veces generan dolor, porque si un mioma crece en un sitio que no debe, malo, por ejemplo, pues cerca del cuello, cerca por donde pasa la vascularización de las arterias que van al útero, o bien donde pasa el uréter cerca, puede incluso generar una compresión y producir, por compresión del uréter, una alteración en el riñón. Y otras veces, porque el tamaño del mioma puede crecer hacia la vejiga, produciendo síntomas urinarios, la paciente tiene que orinar muchas veces, o crecer incluso hacia atrás y producir síntomas de estreñimiento. Es decir, que los síntomas pueden ser muy variados o a veces no tener ningún síntoma. La mujer dice, bueno, le diagnosticaron un mioma, no tiene síntomas, ¿qué hace? ¿Se trata? En principio, depende del tamaño. Una paciente asintomática, si le haces una ecografía, ese mioma está estable, si mide 20 centímetros, es recomendable evitarlo. Pero los miomas asintomáticos, si le hacemos una ecografía que es como la prueba Princeps, con
sobre todo un ecodoppler, que te mide un poco la vascularización, y tú ves que ese mioma no tiene una vascularización importante periférica o central, y el mioma no está creciendo, puedes hacer un seguimiento. ¿Por qué damos tanta importancia en la ecografía Doppler siempre al crecimiento de los miomas y en sí al tipo de vascularización que puedan tener en periferia o muy central? Le damos mucha importancia porque lo que nos preocupa de los miomas cuando crecen rápido es que sean malignos, que sea un leiomyosarcoma que tiene una incidencia muy bajita. La incidencia debe ser de 0,7 por 100.000, pero los sarcomas son tumores que tienen muy mala fe, entonces hay que tener cuidado con ellos. Claro. Los tratamientos disponibles hoy en día, ¿cuáles serían las opciones principales que podría...? Tenemos varias opciones. En principio, no hacer nada, que es un tratamiento vigilar, aunque no está, hay diferentes estudios que no tienen muy claro si un mioma, como he dicho anteriormente, no tiene características de crecimiento rápido, no comprime, asintomática, no tiene esa vascularización, incluso no está claro que tenemos que controlarlo, dejarlo tranquilo y ya está, si el paciente no está asintomática. En el caso de que tenga síntomas, siempre tenemos, digamos, dos opciones. La opción A, que es tratamiento médico, o la opción B, tratamiento quirúrgico. En el tratamiento médico tenemos desde antiinflamatorios, virus con levonorgestrel, tratamiento con anticonceptivos, que es un clásico, que sobre todo van encaminados no a descender el crecimiento del mioma, ni mucho menos, pero sí a quitar la clínica tanto de dolor como de desagrado importante. Ya los tratamientos quirúrgicos había una gama también muy amplia, desde hacer la laparotomía para quitar los miomas, él o los miomas que tenga, que no es lo más recomendable, evidentemente, porque siempre con la paciente le haces la laparotomía, la recuperación es mucho peor, creas adherencias y puede tener complicaciones, incluso si posteriormente quiere tener un embarazo. Y luego lo más recomendable es hacer una laparoscopia. Para hacer una laparoscopia en útero miomatoso necesitas un manejo quirúrgico, alguien especializado, porque evidentemente la recuperación es mucho mejor, que el paciente se va a beneficiar mucho más de una laparoscopia, pero requiere, como digo, ya alguien especializado en cirugía. Y luego también tenemos alternativas, es decir, tenemos la radiofrecuencia, que se está haciendo mucho, sobre todo empezó a hacerse en Sevilla, con Victoria Rey, que es la que empezó a hacer radiofrecuencia, que consiste en vía vaginal, lo que haces es una ecografía y hace radiofrecuencia sobre ese mioma, especialmente en pacientes que quieren reproducción. No quitas el mioma como tal, pero sí haces una necrosis que lo reduce muchísimo. También puedes hacer una histeroscopia quirúrgica cuando el mioma está justo en lo que es en la porción más interna de la cavidad del útero. Accedemos a través de la vagina, el cuello del útero, y resecamos ese mioma. Sobre todo en los miomas que son más intracavitarios, que son los que muchas veces producen más síntomas y problemas incluso en la fertilidad. Luego tenemos otros tratamientos con resonancia, HIFU y demás. Bueno, son los más habituales, entiendo. Los más habituales, sí. Luego también, doctor, que comentó el tema del embarazo y la pregunta que me imagino que muchas mujeres se preguntarán es cómo afectan los miomas al embarazo. ¿De qué manera? Los miomas pueden afectar de dos formas, es decir, como estaba explicando antes. Si el mioma, es decir, previo al embarazo, porque si tienes un mioma que está, como es lógico, dentro de la cavidad, es decir, donde ese embrión tiene que anidar, el problema es que ese mioma justo dentro de la cavidad, que dentro del endometrio, que hace protrusión en el endometrio, que es la parte más noble, digamos, donde el embrión tiene que anidar, el mioma va a dificultar la anidación. Luego a veces generan un compromiso entre continente y contenido, es decir, si el mioma es muy grande, muy grande, empieza a generar un problema sobre el feto, que puede generar problemas a lo largo del embarazo. Luego, durante el embarazo, si el mioma está muy periférico, que es lo que nosotros llamamos como mioma subseroso, que está en la parte más externa del útero, a veces crece, sobre todo en los embarazos, los miomas crecen mucho, incluso a veces dando clínica por el crecimiento tan rápido, pero si está subseroso no va a generar muchos problemas. Si está muy abajo en la localización, a veces puede generar como tumor previo y la mujer no puede parir. ¿En los miomas existe algún componente genético? Existe un componente genético. De hecho, por ejemplo, los afroamericanos tienen entre 2,5 y 9 veces más posibilidades de tener miomas. La raza negra es mucho más frecuente de los miomas.
También, por ejemplo, hemos visto que en familias que tienen toda la familia, sobre todo en primer grado, empiezan a tener miomas, es mucho más frecuente que esos pacientes puedan tener miomas. Hay un componente de agregación familiar, claro. Y especialmente si empiezan a tener miomas por debajo de los 45 años. Ahí todavía la agregación familiar es mayor. ¿Existe una relación entre los miomas y los niveles hormonales? ¿Algún tipo de vinculación? Claro, sí, los miomas responden al tratamiento, tienen receptores de estrógenos y progesterona y responden claramente al estímulo hormonal. De hecho, muchos de los tratamientos que se han hecho, como por ejemplo análogos, inhibidores de los SERT, que son inhibidores de los receptores, realmente lo que hacen es bloquear ese tipo de tratamiento. Y de hecho, cuando entran en menopausia, ya los miomas en general dejan de crecer, ¿no? Un mioma que crece en menopausia siempre nos alerta. Y siempre hay que estar pensando que, ojo, vaya a ser que ese mioma no sea tan bueno como al principio nosotros nos pueda parecer. Sí, porque ya puede ser independiente del estímulo hormonal y eso ya nos hace pensar que ese mioma no sea tan bueno. O sea, que de alguna forma es un indicador, entiendo, a nivel hormonal puede ayudar a hormonal, sí puede ayudar. De acuerdo. En la parte de la hora de los exámenes para diagnóstico, ¿son muy confiables los exámenes para diagnóstico? Yo creo que esto es como, es decir, hoy en día todos, como tú bien sabes, tenemos cualquier cosa, lo primero que hacemos es al doctor Google a buscar. El doctor Google, redes, la dieta antiinflamatoria, que si efectivamente se relaciona, por ejemplo, los miomas con el consumo de carnes, con el consumo de vitamina A, ciertas cosas. Eso es verdad que tiene relación. Pero yo creo que si alguien tiene un mioma y de verdad quiere saber qué pronóstico tiene, si tiene que operarse o no operarse, lo suyo que consulte con un especialista. ¿Por qué? Porque dentro de los miomas, cada caso es específico. Tú tienes que valorar siempre el paciente. Tú lo que buscas en redes es, primero, en redes tiene el problema de que hay mucha gente que escribe cosas muy serias, pero hay gente que escribe lo primero que le parece sin ningún tipo de contraste científico. Eso es un problema. Entonces, yo creo que alguien, cuando tenga un mioma, tenga alguna duda, que consulte un especialista o un ginecólogo que le va a hacer una ecografía transvaginal, que probablemente es un arma para nosotros de diagnóstico muy fácil, muy sencilla, que te permite ver exactamente dónde está colocado el mioma, si está cerca de estructuras que te puedan comprometer de alguna manera síntomas o generar algún problema, se hace muy fácil, te puede explorar, te puede contar la paciente realmente la clínica que tiene, porque a veces puede tener síntomas de compresión, de que va al baño de repente muchas veces y no sabe, piensa que es que le ocurre espontáneamente y no sabe que es porque tiene un mioma que le está comprimiendo la vejiga. Es decir, necesitamos hacer una valoración personalizada siempre en medicina y aquí, por supuesto, en los miomas lo puede ser de otra forma también. Hablaba un poco de las consultas como, lógicamente, la forma de anticiparse un poco a la evolución, entiendo, de esta patología. Las pacientes, de alguna forma, deberían tener algún tipo de periodicidad, de seguimiento para anticiparse a... Yo creo que, claro, dependiendo un poco, hay que ver el tipo de, como decía antes, valorar cada caso individual y en función de cada caso, pues a lo mejor tienes que hacer una periodicidad mayor o simplemente que la paciente haga su revisión ginecológica habitual y no necesita más. ¿Ustedes cuál es la habitual que utilizan en la unidad de idiomas? ¿Cuál es la? Hay que valorar al paciente. Por ejemplo, antes de ayer vi una paciente que tiene un mioma de 3 centímetros justo en el cuello, cerca del uréter. Ese mioma, de momento, es asintomático. Pero hay que vigilar que ese mioma no crezca, que empiece a comprimir y a pesar de que no es un tamaño grande, son 3 centímetros, pero probablemente ese mioma haya que operarlo. Porque si crece mucho y empieza a comprimir, va a generar un problema por estenosis del uréter que va a perjudicar al riñón de forma retrógrada. Entonces, dependiendo un poco del paciente, de la clínica que presenta, de dónde está localizado el mioma, o requiere un control un poquito más estricto, o simplemente controles anuales a lo máximo. O sea, que digo que si el paciente asiste a su unidad, digamos, de miomas, lo que estamos viendo por ahí es un control de toda esa evolutiva, ¿no? Un tratamiento siempre personalizado, eso es fundamental. En medicina no puede decir que cuando hay muchos grises. ¿Qué riesgos tiene, doctor, el no tratar un mioma? Los riesgos que no tiene, primero, por ejemplo, es que si tú tienes un mioma y te lo dejas evolucionar y no haces ningún tipo de control, que puede que el siguiente control sea que tienes una paciente con un útero que nosotros, para calcular las medidas, lo que hacemos es
equipararlos a los meses de gestación o semanas de gestación. Entonces, os encontrando un útero que llega hasta el ombligo, que nosotros definimos útero como 20 semanas de gestación. Te puedes encontrar con un mioma tremendo que realmente ya tienes pocas posibilidades, por ejemplo, de tratamiento. El único tratamiento muchas veces es quirúrgico, y ya quirúrgico, hacer un mioma por laparoscopia de 20 centímetros, pues es imposible. Tendrías que hacer una cirugía abierta, por lo cual un paciente, si hubiera tenido un control mayor, se hubiera beneficiado de un tratamiento menos agresivo. En ese caso, por ejemplo, necesitamos hacerle una cirugía, ¿no? Es decir, un control te permite anticipar muchos pasos. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Doctor, ahora se valora mucho las cirugías más avanzadas, toda la cirugía, digamos, mínimamente invasiva. ¿Ustedes en su unidad tienen esos niveles de servicio para poder hacer ese tipo de claro? Yo creo que hoy en día miomas pequeños, por ejemplo, claro, es decir, miomas que tienen un tamaño que no pasan de 10 centímetros habitualmente, incluso varios, se pueden operar por laparoscopia. La diferencia entre hacer una paciente una cirugía abierta a hacer una laparoscopia es radical, completamente radical. Radical en cuanto a recuperación, es decir, un mioma por laparoscopia te lo hacen y vas al día siguiente a casa. Y si la paciente está haciendo una laparotomía, que es una cirugía abierta, normalmente va a estar mínimo 2 días en el hospital, y ya no solo 2 días, es decir, con una laparoscopia a todo el paciente le estás diciendo, mañana ponte a caminar, empieza a andar, recupérate rápidamente, en 10 días va a estar perfecto. La pérdida hemática, la pérdida por sangrado va a ser escasa, es decir, las adherencias que genera toda la cirugía dentro del abdomen van a ser mínimas, con lo cual la posibilidad de complicaciones, si quiere un embarazo posterior, de que la trompa se le pegue, de que la pared del intestino se le pegue, es decir, todo eso lo vas a minimizar. Y si le haces una cirugía abierta, todas las adherencias, todas las complicaciones van a ser mucho mayores y la recuperación es mucho peor. Entonces, claro, una paciente que opera de un mioma y le haces una laparotomía, las siguientes veces, claro, si hay que operar otra vez para la laparotomía, es decir, a cirugía abierta, a veces no. Hoy en día yo creo que operar cirugía abierta, salvo casos muy específicos, hacemos todo por laparoscopia. Pero hacemos todo por laparoscopia ya en los cánceres, es decir, que por supuesto que los miomas también, porque al final la recuperación y el objetivo de la mujer que quiere incorporarse a su medio laboral, que quiere tener menos complicaciones, es lógico. Y luego además tenemos, en nuestra unidad también hacemos radiofrecuencia, que es un tratamiento fundamental. Te vas a casa al momento con tu mioma, digamos, infartado, decirlo así, con la radiofrecuencia, y la recuperación es muy buena. O sea, usted habló de una laparoscopia, digamos, como una técnica prácticamente que les deja, tiene una recuperación mucho más rápida, entiendo que hay muchos menos dolores, para una diferencia importante respecto a la cirugía abierta, porque se lo comentaba. Es una cuestión de menor dolor, de menos complicaciones, y si, claro, tú no sabes... ¿Complicar nuevos embarazos, por ejemplo? Claro, los embarazos es fundamental. Tú no sabes a los pacientes que van a tener que operar a veces. Pacientes que, claro, te sale un mioma, tú se lo quitas, o le salen 2 o 3, pero no quiere decir que al final acabemos con eso. Es decir, no sabes las veces de operarla. Y lo normal es que lo operes más de 2 veces, pero bueno, aún así, cuanta menos cirugía abierta le hagas al paciente, mucho mejor. Y hablando del embarazo, ¿es saludable tener un embarazo teniendo miomas o puede compatibilizar de alguna forma? Los miomas pueden ser, es decir, como he dicho, es una patología muy frecuente en edad fértil. Entonces, tienes muchas pacientes que tienen su miomita, tú ves un mioma con una ecografía y ves que el mioma está ahí y no le va a generar ningún problema, es completamente asintomático y muchas veces no hay que no tocarlo. Es decir, y si, por ejemplo, luego por la razón que sea le haces una cesárea, lo que sí que no tienes que hacer con un concepto es tocarlo en la cesárea, porque no hay nada más que te sangre más que acabar quitando un mioma en una cesárea porque alguien de repente ha dicho, ya que estamos aquí, vamos a quitar. Ya estamos de pie de camino. Acabas con media hora de cesárea y 40 minutos de mioma. Eso es lo que no es recomendable. Eso es lo recomendable. Entonces, muchas veces los pacientes agobian mucho porque tienen un embarazo. Bueno, probablemente, la mayoría de las veces, el mioma no le va a generar ningún problema a su embarazo ni a la paciente, salvo el estrés que le provoque. Y una cosa, hablando del estrés, a veces me preguntan la gente si el estrés o la ansiedad y tal hacen que los miomas crezcan más, son independientes. Entonces, no tiene nada que ver. Sí, es verdad, como he dicho antes, que se relaciona con ciertos aspectos de la dieta que se ha visto. Curiosamente, por ejemplo,
esto no se debería decirlo, pero las pacientes fumadoras de más de 10 cigarros al día tienen menos miomas, están más protegidas. Bueno, en cambio, por ejemplo, no es lo ideal, pero bueno, no es lo ideal, manejarse así, pero bueno. De hecho, le iba a preguntar por ahí, por el estilo de vida y la prevención. ¿Cuál es el papel que juega la alimentación? El estilo La de vida. alimentación, ya lo comentaba antes, es decir, se ha visto que la ingesta de vitamina A y, por ejemplo, en cantidades importantes, y también el consumo de carnes rojas hace que tengan más incidencia. El tabaco, por ejemplo, desciende. Y otras cosas que digamos que sí que nos ayuda es tener un embarazo temprano. Nos ayuda también, por ejemplo, tener muchas gestaciones. Eso protege también de los miomas. Ya no sé si es un buen sistema el tener muchas gestaciones para proteger de los miomas, un poco caro, sí, pero el tener muchos hijos, el tenerlos antes, igual que son sistemas que te va a proteger. ¿Y hay algo que pueda hacer una mujer para prevenir el mioma? ¿O no puede hacer nada? No, aplicando recomendaciones de dieta, y no depende del estilo de vida, me refiero en cuanto a hacer deporte, quitando el tabaco y cosas así, como ya he comentado. Con curiosidad, no puedes concertar ni el estrés, ni el modo de vida laboral, ni lo que tú hagas ejercicio, ni lo que duermas, realmente todo eso, ¿no? Tampoco se ha demostrado que una dieta antiinflamatoria... Tampoco la obesidad, entiendo. La obesidad sí, la obesidad, la hipertensión y la diabetes son, por ejemplo, factores de riesgo para tener también miomas. Pues entonces sí interesaría. Obesidad, hipertensión y diabetes sí que son 3 factores que pueden aumentar el riesgo de miomas. Pero en condiciones de pacientes que no tienen ni obesidad, ni hipertensión, ni tienen una diabetes, realmente no tienen por qué tener más miomas. Por lo tanto, entiendo de cara a las personas que están asistiendo a este webinar que esos 3 aspectos sí que tendrían que vigilarlos sin una cierta continuidad, ¿no? Porque sí que tienen un reflejo sobre el... De alguna manera, más que no solo por los miomas, sino por el estado de salud. Tener un peso aceptable, acorde, siempre va a hacer que la paciente esté mejor, controlarse la tensión o los niveles de azúcar adecuados. Por su salud, más que nada, más que en sí por los miomas, pero por su salud sí que es interesante. Hemos hablado de los diferentes tratamientos que se pueden hacer para miomas. ¿Hay alguna perspectiva en cuanto a la evolución de los tratamientos? En la parte más novedosa, ¿se está desarrollando algún tipo, alguna... Ahora lo que se está haciendo, es decir, siempre se ha hecho durante mucho tiempo, es decir, se ponía análogo. Es decir, si tú una paciente, como hemos dicho antes, si los miomas dependen de un estímulo hormonal y tú una paciente la dejas en menopausia, que es lo ideal, pues de alguna manera estás haciendo que el mioma no crezca. Porque, digamos, para entendernos a nivel coloquial, la comida de los miomas son las hormonas. Entonces, si tú consigues realmente descender el número de hormonas que actúan sobre el mioma, ese mioma no va a tener esa capacidad, ese elemento para seguir creciendo. Entonces, ha habido medicamentos que se han puesto durante mucho tiempo con los análogos, que lo que hacían era bloquear el eje entre el hipotálamo, la hipófisis y el ovario, no producir hormonas, y eso hace que el crecimiento del mioma sea menor o lo dejes estancado. ¿Cuál es el problema? Que los análogos en sí, sin un soporte mínimo, que lo que se llama una terapia PAC, sin un soporte mínimo de estrógenos, producen muchos efectos. Osteoporosis a largo plazo, te produce mucha sequedad vaginal, con lo cual incomoda mucho a los pacientes para las relaciones, produce sofocos. Entonces, sí es verdad que se han llevado con terapia PAC con buenos resultados. Y, igual que los análogos, los antagonistas, ¿no? Tanto los antagonistas como los análogos. La ventaja de esos tratamientos últimamente que se están haciendo más, pues eso es que realmente en pacientes que están, yo creo que en pacientes que digamos que había dos brazos ahí de esos tratamientos. Pacientes que le vas a hacer, por ejemplo, una histeroscopia quirúrgica, que es un tratamiento, como explicaba antes, que consiste en quitar esos miomas que están dentro de la cavidad, son muy grandes, y con esos tratamientos conseguimos reducirlos, nos permite el abordaje histeroscópico, eso es una parte. Y otra parte, en aquellos pacientes que están ya rondando los 50, es decir, para entendernos de forma coloquial, que si la mareamos un poco no hay que hacer nada más, no hay que operarla, pues esos tratamientos nos vendrían también fenomenal en ese momento. Doctor, y por ejemplo, respecto al tema de la regla de la mujer, el tener más sangrado o más dolor, ¿tiene alguna vinculación con los miomas o no? Sí, una de las partes, como comentaba antes, es decir, los miomas pueden ser asintomáticos y sintomáticos fundamentalmente a nivel de 2 niveles. Uno es la hipermenorrea, que nosotros en realidad la hipermenorrea
es el sangrado muy abundante durante la regla y la otra parte es el dolor. Entonces, las pacientes con miomas pueden tener reglas muy abundantes. Eso, además de incómodo para la paciente, le supone a veces dar muy mala calidad de vida. Pierden sangre, pierden hierro, se encuentran anémicas, se encuentran flojas, además de lo que supone la incomodidad de una paciente que cuando viene en la regla, de repente, además del dolor, porque sangra mucho y eso genera también dolor, empiezan a mancharlo todo, es muy incómodo, le da mucha mala calidad de vida. Entonces, las hipermenorreas es uno de los factores que nos obligan al tratamiento. Muchos de los tratamientos médicos no consiguen realmente ascender tanto el sangrado, pero sí por lo menos quitar la dismenorrea, que es ese dolor que se produce con la regla. Y en sí, la hipermenorrea sí es un factor muy importante para tratar los miomas. Y si hablamos, por ejemplo, del ámbito de las relaciones sexuales, ¿los miomas tienen algún tipo de aceptación a la calidad de la vida sexual de las...? Depende de donde tengan miomas, es decir, nosotros, a veces encontramos miomas que yo soy muchas veces a los pacientes cuando la vas a operar y tú le tienes que hacer una miomectomía o le tienes que hacer una histerectomía o un VNOD, que es lo último que estamos haciendo, que tienen miomas impactados en la pelvis de 10 centímetros. Yo les explico, mira, esto que tienes aquí, ¿te molestan las relaciones? Sí, sí, me molesta, claro, es que tienes algo que es tan grande, más grande que la cabeza de un niño aquí abajo en la pelvis. Es decir, la cabeza de niño que tiene 9 centímetros y tienes un mioma de 10 centímetros impactado en la pelvis, evidentemente eso genera, por una cuestión de continente contenido, genera compresión y genera problemas en las relaciones. Tu útero está fijo, tienes una bola ahí tremenda que no se mueve, te genera muchos problemas en las relaciones y te genera, como decía antes, compresión, tanto en la parte de atrás en el recto con estreñimiento, como en la parte de delante con la vejiga, la compresión de la vejiga que te genera. Entonces, a veces, ni tuya, es decir, tener que orinar muchas veces. Usted me pareció entenderle hace un momento que hablaba de una técnica VNOD. ¿Podría explicarnos un poco más detalles de la técnica que nos han... VNOD es una técnica que se está realizando hace poco, que a mí me parece fantástica. Es decir, ya nosotros en nuestro equipo, que somos un equipo de cirugía bastante avanzado, en general prácticamente no hacemos ninguna histerectomía abierta. Todas las histerectomías que hacemos, incluso con úteros por encima del ombligo, las hacemos por laparoscopia. Habitualmente lo hacemos incluso por ese tipo de úteros. Los hacemos, sí. Eso es poco habitual, entiendo, ¿no? Eso sí, es poco habitual. Es decir, por el tamaño me refiero, en este caso. Sí, lo que normalmente haría todo el mundo por una cirugía abierta, porque claro, es mucho más sencillo que manejarte un útero que te llega por el ombligo. Nosotros habitualmente ponemos un trocanal en el ombligo para poder entrar. Todo eso nosotros lo hacemos por laparoscopia. Entonces, luego tenemos que sacarlo vía vaginal, mocelándolo. Pero, o sea, que está haciéndolo cachitos el útero, ¿no? Y eso ya de por sí, la recuperación de una paciente con vía laparoscópica es muy buena. Y desde hace unos años se está utilizando la técnica VNOD, que es operar por orificios naturales. Y que es más natural operar a una mujer que utilizar la vagina. Entonces lo que hacemos es una laparoscopia vía vaginal, con úteros muy grandes también. ¿Cuál es la ventaja? Que ya no solo que pasamos de la laparotomía, que te hacen una incisión, que nosotros como muchos en úteros muy grandes hacemos una incisión como una cesárea, pero muchos grupos que hay una incisión vertical hacia arriba, hacia el ombligo, que es poco estética, con más complicaciones, más adherencias, como ya expliqué antes. Ya no solo pasamos de una laparotomía a una laparoscopia, que es hacer una incisión en el ombligo y 3 incisiones de 5 milímetros abajo en el abdomen, en la parte inferior, sino que ahora pasamos a no hacer ningún tipo de incisión, ya sin puntos. Operamos todo vía vaginal. No tiene ningún tipo de incisión. Ningún tipo de incisión. Lo único que tiene son los puntos de la vagina, que lógicamente lleva cualquier tipo de incisión. Pero claro, ¿cuál es la recuperación? La mejor cirugía que le puedes hacer a una mujer, la mejor vía siempre es la vía vaginal. Después de la laparoscopia y luego ya, claro, hacer una vía abierta laparotómica. Entonces, si de la vía laparoscópica ya supone muchas ventajas respecto a la vía laparotómica, si utilizas para úteros grandes, complejos, ahora ya te vas a la vía vaginal, que es la vía natural para los ginecólogos y para la mujer, y operas, consigues quitarle el útero, o a veces las trompas, o necesites, o los ovarios, vía vaginal, es que la paciente se recupera fenomenal. Es que las primeras 12 horas se le molesta un poco. Aquí hemos operado pacientes que lo hemos operado por la tarde y a las 11 de la mañana se han ido a casa. Pero esta técnica tan avanzada y con
tantos beneficios, ¿es conocida por el público en general? Yo creo que la gente no lo conoce. Es decir, VNote es un poco el ¿cómo se llama? ¿No? El dispositivo más conocido. Y yo creo que en Madrid la hace poca gente, además, muy poca gente, y es muy desconocida. Claro, ¿por qué se utiliza? ¿Por qué se ve poco? O sea, ¿es una técnica bueno, nueva? Es una técnica relativamente nueva, pero tiene dos inconvenientes para nosotros. Es decir, primero, tienes que manejarte bien vía vaginal. Es decir, dentro de las vías, los ginecólogos, dependiendo de los grupos, se manejan mejor o peor vía vaginal, pero no vía vaginal manejarte bien en un útero prolapsado que está caído, que eso es muy sencillo, sino en un útero que a lo mejor una paciente no ha tenido hijos. Entonces, el útero está al fondo de la vagina, mucho más complicado porque es menos accesible, mucho más trabajoso a la hora de operarlo. Tienes que manejarte muy bien en esa vía porque ya no son úteros fáciles por vía vaginal. Y luego, claro, tú pones, lo que haces es poner un artilugio, llamarlo así, para que nos entendamos que te permite operar por laparoscopia. Claro, tienes que manejar las dos vías. Manejar muy bien la vía laparoscópica porque además técnicamente vas muy paralelo y es más complejo, y por otra parte tienes que manejarte bien en la vía vaginal. Entonces ahí es donde surgen las complicaciones y la gente a veces, hay grupos que han empezado a hacen 2 test, resulta complejo y lo abandonan. Por eso no es tan fácil. Porque tienen los dos aspectos que hay que manejar. Claro, necesitas manejarte bien en los dos ámbitos para poder desarrollarlo adecuadamente. Pero entiendo que se puede optar por esta opción, seguir la mejor a mí personalmente hoy en día es la que más me gusta. Claro. Porque me parece que el paciente sale encantado. Ya cuando le dices, mira, te voy a quitar un útero tremendo, 16, 18 semanas, 20 semanas, son úteros grandes, muy grandes, llegan hasta el ombligo a veces. Y te lo voy a hacer vía vaginal sin puntos. Probablemente vaya todo un poco de especialista y le digan, no, yo te voy a abrir la tripa hasta arriba. Claro, no tiene color. Entonces, la recuperación es tan buena, tan buena. El problema es que es el gran desconocido y también, bueno, hay que seleccionar casos, no todos los casos se permiten. Siempre, como todo, hay que tener una selección adecuada de los casos, pero desde luego es ideal. Es ideal. Entiendo que es la técnica que lo que llega al paciente será la ideal en cuanto a recuperación, ¿no? En cuanto a recuperación. Es que las pacientes se ven con un poquito de gas al día siguiente, pero se ven el abdomen sin un solo punto, es decir, perfectas. O sea, es una técnica ideal, pero la complejidad radica en eso, que tienes que manejarte bien por vía vaginal y manejarte bien por la laparoscopia. Y claro, ya eso es lo que le cuesta más a nosotros. Lo que tendría que hacerse un diagnóstico, ver si este paciente es candidata a esa técnica. En general hay pocas contraindicaciones para poder hacerla, porque el útero en sí y el tamaño, aunque es una cosa habitual, no es una contraindicación. Y nosotros hemos hecho prácticamente casi todas en pacientes que no habían tenido hijos, con lo cual, digamos que como nosotros entramos operando por la vagina, las mujeres cuando no tienen hijos, tú el espacio en el que te manejas técnicamente es mucho más estrecho que una mujer que ha tenido embarazos, que el espacio en el que te manejas es mucho más amplio y es mucho más sencillo, ¿no? Pero casi todas las que hemos operado, nos ha tocado así, pues han sido pacientes sin hijos, y se puede hacer también técnicamente. Antes de abrir, doctor, el turno de preguntas, porque los asistentes puedan plantear las dudas que tengan o preguntas que quieran plantear como especialista, quería comentarle un poco, hacerle una pregunta general con la vida, digamos, habitual de estas pacientes. Estas pacientes pueden hacer una vida normal si tienen miomas o tienen algunas condicionantes. No, yo creo que el condicionante es, como he dicho antes, la clínica que tenga. Al principio, miomas que no sospechamos que tienen un crecimiento rápido, que no sospechamos que haya ningún criterio de malignidad. Miomas que son asintomáticos, pero hacen la vida completamente normal. Ahora, todos aquellos miomas que en principio empiezan a generar síntomas o rápido crecimiento, tienen que consultar con un especialista que valore su caso de forma personal. Lo que no pueden hacer es irse a Google. Tengo un mioma de 5 centímetros. ¿Me tengo que operar o no tengo que operar? Eso realmente no es el sitio ideal, ¿no? Porque al final un especialista tiene que valorar cada caso de forma particular y saber, en función de cada caso, no todo es quirúrgico, no todo es tratamiento médico y muchas veces no hay que hacer nada. Pero hay que valorar al paciente para ver qué es lo que necesita cada uno. De acuerdo. Si quieren hacernos alguna pregunta específica al doctor referente a las problemáticas que representan los miomas, pueden desde el chat
hacer unas preguntas que considere oportunas y si el doctor se las contestará. Los miomas desde el punto de vista psicológico, del tema de ansiedad, estrés, ¿cómo manejan los pacientes esto? Es decir, ¿tiene implicación de ser algo gestionable? Yo creo que los pacientes, claro, cada paciente gestiona, digamos, el estrés de un problema médico de una forma distinta. Cada paciente lo aborda. Hay pacientes que son muy relajadas, el que tiene su mioma de 15 centímetros, habría que pensar que esto te va a lata seguro y no quiere operarse, por lo cual, bueno, pues efectivamente es muy respetable. Y hay pacientes que se agobian con un mioma de 2 centímetros, entonces lo que sí que hacer es, evidentemente, es ver cada caso y ver si necesita control. Ya hablamos como si de tipo de seguimiento. Claro, exactamente, para ver cada caso. Nos consulta, Laura nos dice, me han diagnosticado miomas que normalmente no causan problemas y no quiero operarme. No vemos muy bien la pregunta, ¿qué síntomas pueden indicar que lo que me está diciendo y qué problemas pueden causarme? ¿Cuáles son los síntomas que le indican que está...? Pues mira, Laura, yo te contaría, dentro de los miomas, digamos que hay 3 localizaciones. El mioma que nosotros decimos que está justo dentro de la cavidad es un mucoso, que es que va a dar problemas sí o sí, porque normalmente te va a dar sangrados abundantes. El mioma que está intramural, que es algo que crezca mucho, en principio puede ser asintomático, o el mioma subseroso, que si no es muy grande, no tiene por qué darte síntomas. Todo depende un poco de dónde tengas el mioma, si te da síntomas y qué tamaño tiene. Un mioma de 14 centímetros, que a ti te parece que es asintomático, muchas veces cuando te lo quitas, de repente el paciente se da cuenta que sí que tenía un problema que no te desconocía. Nos preguntan también, a ver, pues nos hemos... Miguel Ángel, por favor, la primera pregunta, no la he podido ver. Y vamos contestando. Sí, ¿es seguro intentar quedar embarazada si tengo miomas? ¿Debería tratarse antes? Pues si los miomas tienes un mioma submucoso, yo te contaría, Ana, que deberías tratártelos antes. Es decir, un mioma intracavitario deberías tratártelo sí o sí, porque siempre te va a venir bien. Cara a lo que explicaba antes en el continente contenido sobre el futuro del embrión. Siempre tienes que tratártelo. Si los miomas están intramurales, no son muy grandes o son subserosos, están en la periferia del útero, probablemente no tengas que tratártelos. Buenas tardes, doctor. Tengo un mioma de 1 centímetro. Su médico, digamos, le sugirió desogestrel, pero no quiero tomar ninguna hormona. Pues no la tomes. Porque con 1 centímetro de mioma, hombre, 1 centímetro. Otra cosa es que no sea un mioma, son un adenomioma. Es decir, ¿qué es un adenomioma? Un adenomioma es otro componente distinto. Nosotros en la unidad también operamos mucha endometriosis y una adenomiosis es parecido, es endometriosis dentro de lo que sería la pared muscular del útero, pero que realmente no tiene esa periferia, no tiene esa cápsula del mioma tan bien definido. Y es un concepto distinto de adenomiosis de un mioma, pero aún así, 1 centímetro en principio no es para tratarlo, ¿no? Otra cosa es que ya te la haya mandado el desogestrel, bueno, pues porque tengas reglas abundantes, pero un mioma de 1 centímetro es asintomático. A nivel de tipo de apoyo emocional, ¿qué es el tipo de apoyo que estas pacientes requieren? Yo creo que lo que hay que hacer al paciente es valorarla bien y tranquilizarla. Es decir, pues mira, tienes un mioma de 1 centímetro, no tienes que hacer nada, no tienes que realmente hacer ningún control. La posibilidad de que un mioma de 1 centímetro crezca hasta un tamaño que realmente te pueda preocupar o te dé síntomas va a ser muy complejo. Un mioma de 1 centímetro no requiere ningún tipo de control. No hay claro. Después de tratar los miomas, ¿cuánto tiempo debe pasar para que la paciente, la mujer quede embarazada? Pues mira, antiguamente decíamos que cuando hacíamos una miomectomía en abierto, miomectomía por laparoscopia, empezó diciéndose que eran 2 años, luego 1 año, y ahora nos establecido una cifra que en 6 meses por útero, es decir, cuando hacemos una laparoscopia, lo más importante es que tú, cuando quitas, dejas una cavidad. Al quitar el mioma, imaginaros que una naranja, tú le estás quitando el contenido y lo que dejas es todo lo que sería la piel de la naranja, ¿no?
esa piel lo que tú haces es suturarla en varias capas, generalmente 3 capas, para que dentro no quede ningún espacio, que es lo que, un espacio muerto o un hematoma, para que esa pared sea consistente realmente en los futuros embarazos. Y con 6 meses en principio sería suficiente para que quedes embarazada sin problema. O sea, que con ese periodo de tiempo ya... Empezamos diciendo 2 años, hemos acabado diciendo que con 6 meses la sutura se alcanza a venir. Doctor, ¿cada cuánto recomienda hacer el chequeo para comprobar el tamaño de los miomas? Depende del tamaño, es decir, depende de lo que expliqué antes. Si tu ginecólogo te hace una ecografía transvaginal y te hace un Doppler y ve que ese mioma tiene mucha vascularización, eso se ve con el ecodoppler, es una técnica que nos permite ver todos los vasos, tanto en la periferia como en el centro del mioma. Si ve que es un mioma que realmente está muy vascularizado, que es un mioma que puede crecer y que no nos gusta, porque esos miomas que crecen rápido, esos miomas que tienen zonas centrales de necrosis por el rápido crecimiento, no nos gustan. Entonces, esos miomas hay que hacer un mayor control. Pero si es un mioma que mide, por ejemplo, 3 centímetros, que es asintomático, que te lo han visto varias veces, vamos, no necesitas un control estricto. Cada 3 años, depende un poco del tamaño que tenga. 3 años es un poco, bueno, lo que se hace en la filosofía, ¿no? Pero depende un poco del tamaño, no está ni mal ni bien, todo depende un poco del tamaño que tengas en mioma. O sea, que digamos que tiene que ver cada casuística en la consulta, se hace el seguimiento y se ve en cada caso lógicamente como... Siempre que nosotros, eso es fundamental cuando llega una paciente a la consulta, en la entrevista clínica, preguntarle ciertas cosas que a veces los pacientes no saben. Es decir, los pacientes que a veces tú le preguntas desde, ¿es un mioma grande? ¿No notas estreñimiento recientemente? Pues sí, estoy más estreñida, voy por el baño. O voy más veces a orinar que antes no me pasaba. Orino más frecuentemente. Claro, si el mioma está comprimiendo la vejiga no puede distenderse adecuadamente como debería hacer. Entonces, claro, el momento en que se llena un poco, empiezan a emitir señales de que ya tiene que vaciarse por la propia comprensión del mioma. Entonces, hay que valorar cada caso para ver realmente qué es lo que tienes que hacer. Una historia clínica orientada sobre los síntomas que a veces el paciente conoce o desconoce, una exploración, porque no es la primera vez que hacemos una ecografía vaginal, que para nosotros supone un arma importantísima de diagnóstico y de control, y de repente no exploramos a la paciente por arriba, y si no la exploras puedes encontrar un mioma arriba de 10 centímetros que la ecografía vaginal, como tiene un rango de acción, no te permite. No permite verlo. Entonces, siempre hay que explorar a la paciente para ver si ese mioma que tiene ahí está impactado, es móvil, incluso para también tener una idea de cómo, si tienes que operarlo, cómo lo vas a operar. Pero siempre valorar por ese, digamos, en esa escala toda la historia clínica de la paciente, con los síntomas que presenta, pruebas diagnósticas, que puede ser la ecografía transvaginal, que es la que mejor nos ayuda en la exploración, y a veces necesitamos apoyarnos de otras pruebas, como por ejemplo una resonancia. En caso de que tú veas, eso como explicaba antes, de un mioma cerca de algunas zonas comprometidas, es decir, miomas al lado, por ejemplo, de los vasos ilíacos. Entonces, la resonancia te da mucha información, aparte de la ecografía, de cómo están localizados los miomas, cómo tienes que abordarlos, si le van a poder generar un problema a la paciente o no le van a generar un problema. Y a veces incluso utilizan hasta una estereoscopia. Te vamos a dejar una dirección que nos van a poner ahora para que pueden ustedes, durante los próximos 15 días, tener una evaluación gratuita por parte del doctor José María Rodríguez. Esta evaluación es solamente para los asistentes a este webinar. Ahora me van a poner la dirección para que la puedan copiar y desde ahí pueden solicitar la consulta gratuita si lo desean. Aparece ahí, nos lo ponen, aparece ahí donde pueden solicitar la cita gratuita, como lo ven. Vamos a seguir con las preguntas. Tengo varios miomas, el más grande tipo 5 y otro de 5 centímetros tipo 6-7, todos Doppler positivos, no tengo síntomas. ¿Cómo debería tratar? A ver, un mioma tipo 5 es un mioma que es muy intramural, que es más grande, ¿no? Es que no se ve de cuánto es. Y otro de 5 centímetros, tipo 6-7, todos Doppler positivos. El Doppler positivo, imagino que tu ginecólogo
habrá visto si está muy vascularizado. El que esté vascularizados te orienta a que puedan seguir creciendo, entonces depende un poco de la edad. ¿Tienes que operarte? Paciente asintomática, en principio los podemos controlar y no hacer nada más. Por ejemplo, si Isa tuviese 49 años, le diríamos, pues mira, no te operes, pues utiliza algún tratamiento, riego, utilizar algún tipo de tratamiento, que lo que hacemos es un poco esperar a que ese mioma no crezca y no tener que hacer nada. Pero claro, si tienes 30 años, mioma vascularizado, que quieres quedar embarazada y eso va a seguir creciendo, pues hay que valorar el caso. Marina nos consulta lo siguiente. Una paciente, doctor, perimenopáusica con mioma de 8 centímetros. No sé, no leo muy bien. ¿Lo puedes decir? Sí, tiene sentido rico para reducir el tamaño del mioma de forma preventiva. 8 centímetros en perimenopausia, por ejemplo, una paciente que normalmente los pacientes tienen la regla en torno a los 50-53 años. Una paciente con un mioma de 8 centímetros que no tiene síntomas o muy poquitos síntomas, que ese mioma a lo mejor lo tiene de hace muchos años. Bueno, si el mioma puedes tomar rico para prevenir, bueno, lo podrías hacer, sobre todo para evitar que pueda seguir creciendo. Pero si el mioma está controlado y realmente nunca ha crecido y sigue ahí, pues incluso no hacer nada y no operarte. El riesgo es una opción también buena. Susana nos comenta lo siguiente. ¿Cómo realiza la radiofrecuencia y cuáles son las indicaciones para realizarla? La radiofrecuencia es una técnica muy sencilla. Se realiza no lleva puntos, es decir, es una técnica que se hace muy similar a cómo hacemos las punciones vaginales, en el sentido de que nosotros lo que hacemos una ecografía vaginal y igual que utilizamos para las punciones de los ovocitos, digamos una cánula que nos permite ir guiando dónde vamos qué es lo que vamos a pinchar los ovocitos de cada ovario, pues esto es igual, con ecografía vaginal nosotros localizamos el mioma perfectamente. En la ecografía vaginal, la sonda vaginal tiene una guía que te permite introducir el electrodo de la radiofrecuencia. Primero lo que hacemos es coger una biopsia del mioma para saber que ese mioma no es maligno. Normalmente hacemos con un tucu, es decir, una biopsia. Y a partir de ahí, con un aparato de radiofrecuencia, lo que hacemos es impactar en el mioma como una forma como de abanico. Lo que hacemos es necrosarlo. Habitualmente, ¿cuáles son las indicaciones que tiene? Pues necesitamos dos cosas. Por una parte, que tenga desde el mioma hasta lo que es la serosa, es decir, la parte más externa del útero, tenemos un margen de maniobra, es decir, que no está íntimamente adherido porque produce un calor y si hay gas intestinal detrás podemos dañarla. Y por otra parte, en miomas muy grandes, por ejemplo, a partir de 5 o 6 centímetros, ya se ha visto que los resultados no son tan buenos. Pero en miomas por debajo de 5 centímetros funcionan bien y se necrosan muchísimo al mioma, no hay que operar. Es un resultado y una terapéutica muy buena para pacientes, por ejemplo, que estén en reproducción. ¿Por qué? Porque no hay que esperar esos 6 meses que yo decía, y viene muy bien. Doctor, ¿qué mensaje le daría a una paciente que tiene mioma y que está algo lidiando con dolor, con miedo, con dudas respecto al diagnóstico? Primero tranquilizarla, es decir, la inmensa mayoría de los miomas, como he dicho antes, son miomas que son benignos. Esa célula que empieza a crecer de forma desorbitada y que es el tumor más frecuente en las mujeres en la pelvis. Realmente, si el paciente los miomas son súper frecuentes, la posibilidad de malignización, como he dicho, más o menos es 0,7 por cada 100.000 mujeres, las posibilidades de que ese mioma sea malo, en principio, son muy pequeñas. Ahora, lo que sí que habrá que ver es si realmente esa paciente se puede hacer un tratamiento médico, depende de los síntomas que tenga, o tenemos que pasar un tratamiento quirúrgico. Es la única diferencia. Bueno, pues hasta aquí, digamos, la conferencia con el doctor José María Rodríguez. Le agradecemos mucho, doctor, por esta explicación tan clara sobre los miomas. Nos ha respondido a un montón de dudas también de los asistentes. Les agradecemos a todos su asistencia. Muchas gracias. Y esperamos verles en un próximo webinar. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.